Bueno, ahí se ve. Sí, no está en modo presentación, no sé cómo es en Adobe, Sí, pero este, se ve, para, se ve. vamos a ver si puedo. Hola. Hola. ¿Cómo está, Facundo? Abajo a la derecha, el botoncito arriba de las lupas, ¿no? A ver, El tercero de abajo. ahora porque lo tengo tapado con otras ventanas. Acá. Ese, ¿no? No sé cómo es acá en este programa. Mm, no, puede que no. Es raro que no esté, ¿no? Ahí, abajo se podría, pero no te lo aparece. Modo pantalla completa. Ah, Igual como a estabas ver, antes, se veía grande. espera, a ver. Sí, a ver acá, modo pantalla completa, no. Ahí No, se ve no. bien. Se ve bien ahí. Sí, sí. Bueno, bueno, vamos a ver entonces algunas cuestiones sobre las infecciones asociadas al cuidado de salud, las IACS. Eh, lo importante acá es que ustedes tengan en claro cuándo se considera una infección intrahospitalaria, ¿no? Porque alguien que venga desde afuera incubando un proceso infeccioso porque adquirió una infección en la comunidad, si esa persona que llega con ese proceso infeccioso en incubación, quizás cuando esté internado ya se manifiesta claramente la sintomatología, pero ese microorganismo no ingresó cuando esa persona estaba internado, sino que ese microorganismo infectó en la comunidad, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son los periodos de tiempo que se toman en cuenta a la hora de, eh, digamos, indicar si una infección de alguien que está internado es propia de una infección intrahospitalaria o no, ¿no? Entonces, ahí es donde yo les decía que ustedes tienen que tener bien claro la idea. Eh, bueno, esta es la sinonimia, ¿no? Infecciones hospitalarias, intrahospitalarias, infecciones nosocomiales. Digamos que son infecciones que se adquieren en el centro de salud, en el lugar donde el paciente está internado, ¿no? O donde se está produciendo algún tipo de procedimiento, ya sea terapéutico o algún estudio, etcétera. Entonces, acá tienen la definición. Vamos a verla así rápidamente. Bueno, cualquier infección, ya sea localizada o sistémica, ¿no? Producida a consecuencia de una reacción adversa a la presencia de uno o más agentes infecciosos o sus toxinas, que se presenta en un paciente asistido, acá hay que marcar, asistido en una institución de salud, y que no estuviese presente o incubándose al momento de la admisión
del paciente. Esto es importante porque si el proceso infeccioso está en etapa de incubación, no va a haber o no se observa una evidencia marcada de la infección. A lo sumo puede haber alguna sintomatología o, algún malestar o alguna línea de temperatura, pero por ahí en el paciente en el momento de internarse no se manifiesta una sintomatología muy marcada, ¿no? Entonces, la infección intrahospitalaria se adquiere en la institución de salud. Y entonces, vamos a ver cuándo se considera que una infección se ha adquirido en esa institución. Las infecciones por accidentes laborales también del profesional de la salud también son consideradas infecciones intrahospitalarias, porque no solo la infección compete al paciente que está internado, sino que además la infección intrahospitalaria compete al personal de salud, profesional de salud. Entonces, ya sea un enfermero, un técnico de laboratorio, un médico que contrae una infección por una transmisión de cualquier tipo, de la que sea, una infección que eh, apareció como consecuencia del contacto de ese personal de salud con el paciente, ese personal de salud que se infecta adquirió entonces también una infección intrahospitalaria. Y otro punto importante es que en los recién nacidos se considera IAX, infección intrahospitalaria, cuando ésta se adquirió durante su pasaje a través del canal de parto. Es decir, ¿qué significa eso? Que en el momento de la internación, ese chico, ese bebé atravesó el canal de parto y en esa maniobra adquirió un patógeno y se inició un proceso infeccioso en el neonato. Por eso también se considera eh, una infección de tipo intrahospitalario. Pero la condición es que el chico, esa infección se adquiere durante el pasaje a través del canal de parto. Por cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Yo voy siguiendo. Entonces, tenemos que definir qué es una infección adquirida en la comunidad. Bueno, eso intuitivamente ustedes se pueden dar cuenta. Es toda infección que se produce, que está presente o incubándose al momento del ingreso del paciente. Es decir, ¿qué significa? Que ese patógeno ingresó eh, en la comunidad, en su vida del paciente, en su vida comunitaria. Alguien, Profe, sí, disculpe, me quedé pensando en sí. en la infección intrahospitalaria a través del canal de parto, Ujú. ¿no? Porque si un bebé adquiere alguna infección en el canal de parto, es porque la mamá trajo la infección consigo. Bueno, no, no es a través del canal de parto, sino es una infección transplacentaria. Eso es otra cosa, ya lo vamos a ver. No Ah, es lo bueno. mismo. En el canal de parto es en toda la maniobra durante el parto. Entonces, ¿sí? Cuando el bebé está saliendo, ahí pudo haber habido maniobras que hayan implicado la infección del chico por algún patógeno, por cuestiones de asepsia o por lo que sea. Entonces, en esa maniobra, que es eh, una maniobra casi quirúrgica, digamos, eh, ahí
el momento en el cual, si no se toman los cuidados pertinentes, el chico puede infectarse. El otro tipo de infección, el que transporta a la madre, es una infección congénita transplacentaria. Eso pudo haber sucedido. Es más, en ese tipo de infecciones transplacentarias no se considera una infección eh, intrahospitalaria. Claro. Sí, pero por ejemplo el sífilis no se contagia a través del canal de parto. ¿El qué? ¿El sífilis? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, ahí hay maniobras al respecto, es decir, tiene que haber, los médicos tienen que tener los cuidados pertinentes. Probablemente en esos casos, yo estoy hablando un poco en el aire porque no es mi área profesional, pero probablemente en esos casos se es necesario. recomiende una cesárea, ¿no? Me imagino que Claro. deben ser otro tipo de procedimientos y cuidados, ¿no? Ujú. Están las Claro. infecciones Sí, ya involucra herpéticas. otras cosas. Ya Hay involucra otras cosas. Si la madre tuvo controles, si se hizo los análisis, bla, bla. absolutamente, absolutamente. Es una, Listo, profe, gracias. a veces están las situaciones de riesgo, ¿no? Claro. Lo mismo, por ejemplo, infecciones herpéticas o por HPV y otro tipo de infecciones que la recomendación es la cesárea, ¿no? Ujú. Nosotros vimos una Escherichia coli, Escherichia coli de las cepas eh, K, K1, que eran esas Escherichia coli capsuladas, que pueden iniciar procesos infecciosos en, en cuello de útero, en vagina, y entonces el chico al nacer puede adquirir, infectarse con esa Escherichia coli, y esa Escherichia coli puede producir cuadros de Claro. meningitis, ¿no? Sí. Listo. Gracias, profe. No, no, por favor. Entonces, las infecciones adquiridas en la comunidad son, acá están la definición, esto de infección que está presente o incubándose al momento del ingreso del paciente, es lo que decíamos. Estas infecciones descartan la posibilidad de que esa persona contraiga esa infección durante la internación. O bien, en el caso del recién nacido, cuando ésta hubiese adquirido por vía transplacentaria. ¿Sí? Bueno, y acá me parece que este esquema es muy importante que ustedes lo tengan claro. Digamos, acá lo que estamos marcando son 3 puntos, ¿no? Estos 3 puntos significan el momento del ingreso, el momento del alta y un punto externo a la internación que se considera aproximadamente a los 30 días post-internación. Vamos a ver un poco cómo juegan los tiempos, ¿no? Por supuesto que la persona antes de internar, cualquier infección adquirida antes de la internación es una infección considerada de infección comunitaria, ¿no? Se produjo en la comunidad. Eso al momento del ingreso. Se toman 48 horas posteriores al ingreso como un tiempo posible en el cual esa infección adquirida en la comunidad se pueda manifestar. Es decir, que el paciente ingresa y a las 48 horas, dentro de las 48 horas, si le aparece alguna manifestación infecciosa, se considera que esa infección fue adquirida en la comunidad. No se lo clasifica como una infección intrahospitalaria. Esto es un punto interesante a tomar en cuenta, dentro de las 48 horas post ingreso. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver también con los procesos inmunitarios. Nosotros vimos
una inmunidad innata, vimos que eso dentro de los primeros días, 1 o 2 días, esa inmunidad innata puede empezar a manifestarse, puede haber iniciado, haber ingresado ese microorganismo, pero se considera dentro de 1 día o 2 días, ese microorganismo puede incubar y después producir una infección marcada. Por eso se toman 48 horas posteriores al ingreso. ¿Sí? Se supone que si aparece dentro de esas 48 horas, ese microorganismo fue adquirido antes del ingreso. ¿Mm? Ahora, fíjense, ¿no? El paciente ingresa y está una determinada cantidad de tiempo internado, X días. Bueno, 48 horas posterior al ingreso, ¿sí? Si aparece una sintomatología, 48 horas posterior al ingreso, durante la internación, o bien hasta 30 días posterior al alta, que son 30 días, cualquier manifestación infecciosa que aparezca se atribuye a la internación, se atribuye, eh, digamos, se lo atribuye a algún procedimiento a lo largo de la internación. Entonces lo considera una infección intrahospitalaria, o sea, adquirida en el hospital. ¿Se entiende eso? El periodo de tiempo, eh, digamos, más importante es a partir de las 48 horas posterior al ingreso hasta unos 30 días posterior al alta. Este periodo, cualquier proceso infeccioso que aparezca durante este periodo es atribuible a algo que le pasó, alguna infección que adquirió el paciente durante la internación o como consecuencia de cualquier procedimiento quirúrgico, etcétera, que se haya realizado en el paciente. Si es una cirugía, si el paciente requirió de un cateterismo, si estuvo con un catéter en las vías urinarias o un catéter puesto en, en alguna vena o arteria, digamos, ese cateterismo pudo haber sido el responsable de que ese proceso infeccioso se haya iniciado durante la internación. Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta. Y después están las infecciones ya adquiridas posteriormente a los 30 días posteriores al alta, que ya esas infecciones se consideran también adquiridas en la comunidad. Es decir, ustedes tienen que tener bien en claro dentro de qué periodo se puede producir una infección de estas características. ¿Se entendió esto? Esto es importante que lo tengan y seguramente alguna pregunta le vamos a hacer sobre esta para el examen, pero ténganlo en cuenta, este diagrama, porque muchas veces alguien tenía alguna infección o incubaba alguna infección por un microorganismo y se manifestó cuando se había iniciado la internación y alguien puede atribuirlo eso a algún mal procedimiento dentro del centro de salud, ¿no? Entonces, esto ténganlo en cuenta a la hora de responder a ese reclamo, ¿no? Y después de 30 días posteriores al alta, también. Todo lo que pase después de 30 días, ya la internación perdió vigencia, digamos, y ya se debe a alguna infección adquirida en la comunidad.
Bueno, bueno, acá algunas características de las infecciones, de este tipo de infecciones. Acá hay algunos datos que, por ejemplo, bueno, este dato es todo un dato, ¿no? Diariamente, 1,4 millones de pacientes adquieren una infección intrahospitalaria, ¿no? Pacientes internados. Estos son los números, ¿no? 1 de cada 20 pacientes internados en un hospital de agudo padecerá una infección intrahospitalaria. Eso es una incidencia que está lo, dentro de lo esperado. Es decir, si en un centro hospitalario esta incidencia es mucho más, por ejemplo, uno de cada 5 pacientes, ahí ya serían 4 de cada 20 pacientes, la incidencia es mayor y significaría que en ese lugar hay algunos procedimientos que no se están desarrollando en forma conveniente y que está haciendo que se incremente la incidencia de la infección intrahospitalaria. Después se verá en qué servicio se auditará en qué servicio se pudo haber eh, provocado o producido esa mayor incidencia de procesos infecciosos. Pero los datos estadísticos acá son muy importantes porque marcan a ver cuál es el comportamiento y el rendimiento de cada uno de los centros de salud, ¿no? Bueno, en nuestro país, esto es información ya un poco vieja, entonces habría que buscar algo más actualizado. Se producen 250.000 IACs anuales y 28.700 muertes atribuibles y un costo aproximado de 252 millones de dólares. O sea, que estas IACs son costosas de todo sentido, desde el tipo de procedimiento para reparar el daño, en el caso de que se produzca una muerte o una incapacidad, hay juicios, cuestiones legales involucradas que también significan a las obras sociales, a los hospitales, a los médicos costos muy elevados. Entonces es muy conveniente tratar de prevenir este tipo de infecciones. Y bueno, son fundamentales los programas de prevención y control de estas infecciones. Acá juega un rol muy importante los laboratorios de microbiología. Vuelvo a lo que en su momento le hablamos. El laboratorio de microbiología es en el hospital, en un hospital, en el centro de salud, es el que tiene información sabe los distintos materiales que le llegan para el diagnóstico, saben de qué servicios vienen, qué microorganismos son los que encuentran, cuál es la resistencia antibiótica, así como vimos ya cuando vimos de bacteriología. Y en el laboratorio de microbiología es el que maneja también un poco la estadística. Sabe que de golpe en quirófano ellos pueden ver que repentinamente comienzan a aparecer infecciones, complicaciones quirúrgicas y entonces es el laboratorio de microbiología el que puede encender la señal y transmitir, ir al servicio, transmitir, mira, escuchame, ustedes están teniendo un número mayor de infecciones, ¿no? Están apareciendo tal o cual microorganismo. Es decir, esa estadística eh, es muy importante para ver si hay algún procedimiento o algo que no se está haciendo de manera correcta, ¿no? Es muy importante el rol ahí del microbiólogo eh, para tratar de contener esa situación. Eh, bueno, se requieren de programas de prevención y control de infecciones que sean efectivos. En Internet tienen muchísima información y estos programas reducen las tasas de infecciones intrahospitalarias.
Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo epidemiológico para adquirir una infección? Bien, primero el huésped, ¿no? Bueno, hay personas que son más susceptibles a adquirir una infección intrahospitalaria. Por ejemplo, la edad, el nacimiento prematuro, es decir, tiene que ver también con la eficacia en el sistema inmune. La edad en personas muy mayores tiene un sistema inmune no tan eficiente como una persona joven y lo mismo en un chiquito recién nacido, en un prematuro que todavía el sistema inmunológico está en vías de maduración. Entonces, son dos casos en el cual son dos factores que pueden condicionar la incidencia de una infección intrahospitalaria en el paciente, ¿no? Inmunodeficiencias asociadas a drogas, enfermedades o irradiación, enfermedades infecciosas que producen inmunodeficiencias y, bueno, hay otras patologías, las quemaduras, por ejemplo, gente joven con un sistema inmune bien constituido, digamos, y activo, pero que tienen accidentes muy graves, como por ejemplo quemaduras o enfermedades muy graves, eh, enfermedades oncológicas, desnutrición, diabetes, y otras patologías que pueden hacer que esa persona adquiera una susceptibilidad a infectarse. Otro factor que condiciona la infección intrahospitalaria son los agentes patógenos, ¿no? Bacterias y virus principalmente, pero también pueden ser hongos y parásitos, ¿no? En cuanto a las bacterias, bueno, hemos visto, les hemos hablado de distintas bacterias, por ejemplo, los cocos gram positivos. Dentro de los cocos gram positivos tenemos los estafilococos y los streptos. Recuerden, los estafilococos, recuerdan que formaban parte de la flora normal en mucosas y en piel. Los estafilococos son microorganismos que en condiciones normales conviven. Es más, son hasta beneficiosos. Ante alguna situación anómala, por ejemplo, en un procedimiento quirúrgico no del todo correcto, o en una inyección intramuscular o subcutánea de alguna droga, o en la colocación de un catéter en una vía sanguínea o en una vía urinaria, estos microorganismos pueden acceder a otros tejidos e iniciar un proceso infeccioso que en algunos casos puede llevar a la muerte. En los catéteres, por ejemplo, los estáfilos que puedan acceder al torrente circulatorio se diseminan por sangre y hay estafilococos que pueden producir una septicemia y llevar a la muerte al paciente. Estos estáfilos, ya les digo, se encuentran en muchas mucosas y en la piel. Por ejemplo, los pacientes que tienen un respirador, cuando le agregan al respirador los estáfilos, también pueden iniciar un proceso infeccioso. Y ahí estamos dentro de lo que estamos mencionando, digamos, infección intrahospitalaria. O sea, el estafilococo y el estreptococo son dos patógenos, dos microorganismos que frecuentemente están involucrados en este tipo de infecciones. Bacilos gram negativos. Los bacilos gram negativos, los que vimos, son las enterobacterias, pero también hay otras, Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella. Muchos de estos están
forman parte de la flora intestinal, y estos microorganismos también pueden acceder a las vías urinarias y iniciar un proceso de infección urinaria, o puede infectar, iniciar infecciones de tipo ginecológicas. Tienen que ver, por ejemplo, con la gente muy mayor que usa pañales, o los chiquitos, que no hay una buena higiene. Estos microorganismos pueden ingresar, o sea, les digo, en las vías urinarias, o, o puede ingresar en las mujeres por vagina, y entonces iniciar un proceso infeccioso. Entonces estos microorganismos también están frecuentemente involucrados en este tipo de infecciones hospitalarias. Virus respiratorios, fíjense que tienen virus de influenza, que se transmite a través recuerden, son virus que se transmiten a través de las vías respiratorias superiores, sincicial respiratorio también. Vimos otros virus, como por ejemplo rotavirus, que producen cuadros diarreicos y que también se transmiten con mucha facilidad entre pacientes, entonces pueden ser los responsables de infecciones intrahospitalarias por cercanía entre pacientes. Un paciente que adquiere una infección por rotavirus le puede transmitir al paciente que comparte la sala, eh, le puede transmitir el rotavirus, se transmite con mucha facilidad. Y después están los factores ambientales, ¿no? O sea, vimos los factores del huésped, del agente involucrado, y factores ambientales. Los factores ambientales, bueno, tiene que ver también con la higiene. El ambiente en el cual se encuentra el paciente, hay un ambiente animado e inanimado. El ambiente animado son las personas que rodean al paciente, la visita, el personal de salud, los médicos, el personal de limpieza. Entonces, el personal también puede, o bien puede transmitir un microorganismo si la persona está incubando o tiene un resfriado, o está incubando una gripe, o algún otro virus. Ese personal que ingresa a la sala de internación y toma contacto por cercanía con el paciente, le puede transmitir un microorganismo e iniciar un proceso infeccioso, una infección intrahospitalaria, ¿no? Y puede ser inverso, ¿no? El paciente le puede transmitir al personal ese microorganismo. Y el ambiente inanimado, bueno, la limpieza, la ropa de cama, la limpieza de los baños, los equipos médicos, el instrumental, las superficies ambientales. Eso también es muy importante a la hora de prevenir una infección de tipo intrahospitalario. Las fuentes de infección pueden ser endógenas o exógenas. Endógenas, la flora microbiana del propio paciente. Recuerden que nosotros tenemos una flora normal, pero en condiciones de adversidad, por ejemplo, un sistema inmune que de alguna manera se encuentre disminuido, eso puede favorecer a que esos microorganismos endógenos inicien un proceso infeccioso. Y entonces esos microorganismos sorteen ciertas barreras físicas y accedan a otros tejidos y provoquen un proceso infeccioso que puede ser grave. Esos son microorganismos endógenos. Eso también se puede iniciar durante la internación
No nos olvidemos que en la internación la persona está en condiciones, por lo menos el sistema inmune, o parcialmente o muy comprometido, ¿no? Y eso favorece que los microorganismos propios del paciente inicien un proceso infeccioso. Es una infección de tipo endógena o exógena. Son microorganismos que provienen del ambiente, personal de salud o de otros pacientes que le pueden transmitir en forma exógena el microorganismo al paciente. Las vías de infección, bueno, nosotros hemos visto distintos microorganismos y hemos visto la forma, las vías de diseminación, los microorganismos que replican en las vías respiratorias, eh, pueden transmitir por vía inhalatoria el microorganismo, por contacto directo, contacto indirecto a través de objetos inanimados contaminados, o a través de vehículos, ¿no? El agua contaminada, comidas, medicamentos, etc. Eh, hay distintos tipos de infecciones intrahospitalarias según los dispositivos médicos, ¿no?, que se estén empleando. Por ejemplo, las bacteriemias en el uso de catéteres intravenosos, intravasculares. ¿Sí? Esto es una de las infecciones intrahospitalarias más frecuentes, si se quiere, en la cual se requiere de un cuidado muy intensivo, ¿no? Después tenemos las infecciones del tracto urinario, asociados a los catéteres urinarios, que se emplean, las sondas, por ejemplo, que se emplean en pacientes que permitan, digamos, vaciar la vejiga, pacientes que tienen incontinencia o que tienen cierta obstrucción, o en pacientes que están, por ejemplo, en terapia, que necesitan guardar reposo y que entonces esos pacientes necesitan de una sonda vesical para poder eliminar la orina. Entonces, esa sonda también es una vía de entrada de muchos microorganismos. Las infecciones asociadas al sitio quirúrgico, es decir, hubo un procedimiento médico, el cual significó una cirugía, y esa cirugía que tiene una sutura, bueno, en fin, eh, son heridas que requieren de cierto cuidado. Esas heridas pueden tener pueden ser un ingreso de microorganismos, ya sea de estáfilos o de microorganismos ambientales que pueden iniciar un proceso infeccioso y se pueden infectar, por lo cual requiere de un tratamiento especial, ¿no? Y después las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Los respiradores son muy invasivos y con los días la persona indefectiblemente termina haciendo una infección intrahospitalaria, por lo cual se requiere del tratamiento antibiótico especial, etc. Estas son las infecciones intrahospitalarias asociadas a dispositivos médicos. Bueno, acá un poco explicado infecciones en el torrente sanguíneo. Fíjense, acá hay un catéter y acá hay un proceso infeccioso que se está iniciando. Entonces, esto seguramente hay que sacarlo, buscar otra vía, otro lugar, y esto hacerle un tratamiento especial para que ese proceso infeccioso, revertir ese proceso infeccioso. En muchas situaciones puede derivar en una bacteriemia, ¿no? Por lo cual muchas veces el paciente requiere del tratamiento antibiótico endovenoso.
Profe, Sí, si te hago una pregunta, ¿las infecciones hospitalarias solamente tienen que ver con internación nada más? eh, sí, tiene que ver con la internación. Claro, por ejemplo, Sí. si yo coloco una inyección y provoco un absceso en en un paciente, digamos, Bueno, ahí, a ver, ahí no estamos hablando de una internación, ¿no? por eso, Bueno, pero ahí, sí, sí, ahí hubo un, sí, si se inició un proceso infeccioso en el momento en que vos le aplicaste esa inyección, ya no entra dentro de las infecciones de cuidado de salud, sino que eh, ya, porque ya se reduce mucho los tiempos y es una persona que, por ejemplo, en una farmacia o en una enfermería, en un consultorio, que alguien te ponga esa inyección y eso provoque una infección. Eso no entra dentro de la categoría de infección intrahospitalaria. Pero listo, bueno, es una infección que se puede atribuir a esa inyección, ¿no? Ahí listo. es un poco, estamos en una situación límite, es un poco ahí difuso. Es Eh, un hilo fino, sí, ¿Cómo? que es como un hilo finito de Bueno, dividido. a ver, vos podés atribuirle a esa persona la incapacidad de haber dado una inyección como corresponde, ¿no? Es decir, pero no, no entra dentro de lo que estamos definiendo como infección intrahospitalaria, Ok, porque no viene de una internación, ¿no? Está bien la pregunta. Fíjate que estoy dudando en la respuesta, pero está bien la pregunta. sí, No sé bueno, si es tan claro, digamos, que es una infección intrahospitalaria. Eso no, porque, claro, bueno, a ver, la infección intrahospitalaria tiene que ver también con todo el sistema hospitalario. Acá es una persona que dio una inyección y no lo hizo, no cuidó, no lo hizo en condiciones asépticas. Eh, pero eso no involucra a todo el sistema. Si eso se hizo en un consultorio, en un hospital, y alguien te metió una inyección, un calmante, y vos te fuiste, y a los 2 o 3 días estás muy dolorida y tuviste una infección, no sé si eso involucra a todo el sistema hospitalario, ¿no? claro, Eh, pero está bien, déjame que lo consulte a ver si eso legalmente puede afectar al centro de salud o se trató de una persona, solamente esa persona que no aplicó bien esa inyección. Eh, bueno, ¿Sí? sí, sí, No, está bien la pregunta. bueno, Dudo un poquito en la respuesta, pero me parece que no es considerado una infección intrahospitalaria. Si vos vas y haces una denuncia y denunciás al hospital, el hospital tiene cómo defenderse y decir, no, mire, esto fue un accidente, nuestro sistema eh, tiene estas características y no necesariamente to- to- todo accidente pueda deberse o involucrar a todo el sistema hospitalario. ¿Mm? Bueno, bueno, esto es un esquema de un catéter. Fíjense que esto es un catéter intravascular. Bueno, acá muestran, en la clase está bien explicado esto, por ejemplo, cuáles son los sitios posibles de ingreso de microorganismos. Los fluidos de infusión, o sea, los catéteres se, se emplean para aplicar drogas, sueros, etc. Ese fluido puede estar contaminado. ¿Mm?
la conexión, estas conexiones se sacan, se hace en forma manual, se sacan, se cambian, se manejan, hay un personal de enfermería que lo manipula, entonces ahí esa es otra posible fuente de ingreso de un microorganismo. Esto es atribuible a las manos del personal sanitario, ¿no? Igual que cuando se coloca el catéter en la intravascular, también ahí está involucrado el procedimiento, ¿no? Por parte del personal de salud. Esta es la piel, entonces aquí pueden ingresar estafilococos, etc. Y después está la diseminación hematógena. Una vez que el microorganismo ingresa, se disemina por sangre. ¿Eh? Después están los biofilms, las biopelículas. Las biopelículas, ¿se acuerdan que hay microorganismos que se pueden adherir a una fase sólida, digamos, y formar estructuras de este tipo? Producen una sustancia, estos microorganismos, que hacen que se organicen en estas estructuras que son rígidas y en cuyo interior se alojan esos microorganismos. Si por acá circula un líquido, sangre, por ejemplo, estas estructuras lo que hacen es liberar microorganismos a ese líquido. Entonces, es una fuente inagotable de liberación de microbios que si esto está ubicado, por ejemplo, en la pared de un catéter, lo que va a producir esto es obstrucción del catéter y va a producir un foco continuo de infección. Esas son las biopelículas. Las biopelículas, en estos casos, cuando se forman las biopelículas, lo que hay que sacar es el catéter, eliminarlo y colocar otro nuevo. Bueno, fíjense, ¿cuáles son los microorganismos? Los estáfilos, distintos tipos de estafilococo, enterobacterias. Las enterobacterias son bacilos gram negativos, están, entre otras, la Escherichia coli, pseudomonas y cándidas, candidiasis. Estos son los microorganismos más frecuentes involucrados en estas infecciones por catéteres intravasculares. Bueno, ¿de qué depende? Como siempre, la duración del cateterismo, la inmunosupresión del paciente, trasplantes, en los casos de trasplantes de médula ósea, en el cual el paciente está inmunosuprimido, cuidados deficientes de los catéteres, esto es bastante frecuente. Los catéteres hay que seguirlos continuamente y evitar que no se infecten. Después tenemos las infecciones del tracto urinario, que estos se deben a los catéteres también que se aplican en las vías urinarias. Entre el 10 y el 20% de las infecciones del tracto urinario sintomáticas asociadas a catéter son causadas por la introducción de patógenos durante la inserción del catéter. Es decir, el hecho de colocar el catéter ya, eso implica que ingresen microorganismos que están asociados a las vías urinarias. También de entre un 30 y un 45% están asociados a la migración de microorganismos de la superficie externa del catéter a lo largo de la interfaz del catéter. O sea, un porcentaje ingresa en la colocación. Una vez que está colocado el catéter, hay microorganismos que pueden migrar entre la pared del catéter y la mucosa, y esos microorganismos
principalmente puede ser Escherichia coli u otros, pueden migrar y llegar hasta la vejiga y producir un proceso infeccioso. Estas migraciones se producen posteriormente, después de algunos días de haber colocado ese catéter. También acá las bacterias forman biofilms, así que pueden migrar y alcanzar la vejiga y producir una infección. Es decir, esas bacterias pueden producir biofilms en la vejiga, ¿eh? Y producir infección continuamente. Bueno, estas infecciones las producen gram negativos como Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, y existen otros, ¿no? Por ejemplo, se pueden producir infecciones por levadura, ¿no? Son hongos. La Escherichia coli es la más frecuente, la bacteria más frecuente involucrada en este tipo de infección. Bueno, acá están los factores de riesgo de este tipo de infecciones del tracto urinario. Bueno, anomalías estructurales del tracto urinario, inmunosupresión, embarazo, etc. Acá están sitio quirúrgico. Esto es, bueno, una fotografía un poco exagerado. Esto es un sitio quirúrgico, ¿no? Este sitio quirúrgico, acá lo que se ha producido, bueno, se abrió la herida, se infectó, está francamente infectada esta herida, y es toda secreción purulenta en el sitio de incisión quirúrgica, con o sin cultivos positivos. Es decir, los cultivos pueden no ser positivos, pero el infectólogo, que es el especialista, el que puede evaluar a ver cómo sigue esa incisión quirúrgica, es el que está experimentado. A veces, muchas veces lo tocan la temperatura, el enrojecimiento, que es un poco lo que le explicamos de inmunidad innata, ¿no? Todos los procesos inflamatorios que producen rubor, hinchazón, aumento de temperatura. Todo eso corresponde a los mecanismos de inmunidad innata. Son un indicio de que hay microorganismos ahí que están iniciando un proceso inflamatorio, infeccioso. Entonces estos requieren de un tratamiento en el lugar, hacer limpieza, una toilette de la herida, y se requiere, esto lo hace un médico, ¿no? Por supuesto, y se requiere muchas veces de un tratamiento antibiótico eh, endovenoso. Bueno, contaminación del sitio quirúrgico con microorganismos provenientes de distintas fuentes del paciente, del personal, flora exógena del paciente y fuente primaria de patógenos aéreos en el quirófano, o del medio ambiente. Si, por ejemplo, se ha hecho una operación, si el quirófano no está correctamente condicionado, eso puede favorecer la formación de este tipo de infecciones. Estos son los patógenos más frecuentes. Fíjense que siempre están los estáfilos, Escherichia coli, Pseudomonas, etc. Hay una serie de patógenos. Nosotros no les vamos a preguntar cuáles son los patógenos más frecuentes involucrados en infecciones asociadas a sitio quirúrgico. No le vamos a preguntar eso, pero sí tengan en cuenta que por qué se puede dar este tipo de infección. ¿Cuáles son los motivos? Que, bueno, intuitivamente se pueden dar cuenta por qué se pudo haber producido una infección de este tipo.
Bueno, factores de riesgo relacionados con el huésped, las edades extremas, desnutrición, diabetes, fumadores, obesidad, inmunosupresión, ¿no? Estos son factores de riesgo que pueden llevar a que el paciente pueda desarrollar una infección de este tipo. Factores de riesgo relacionados con la cirugía, bueno, duración del lavado quirúrgico, antisepsia de la piel, rasurado, preparación prequirúrgica de la piel, vestimenta quirúrgica, duración de la cirugía, profilaxis antimicrobiana. Esto es muy importante, ¿no? La profilaxis antimicrobiana. Siempre tiene que haber un tratamiento con antibióticos, una cobertura de antibióticos o procesos antisépticos, ventilación de los quirófanos, es decir, tiene que haber un proceso de ventilación del quirófano y de, digamos, esterilización de los materiales empleados durante la cirugía, esterilización del instrumental quirúrgico, la presencia de material extraño en el sitio quirúrgico, etc., ¿no? Claro, tienen técnicas quirúrgicas y la asepsia, ¿no? Todo esto tiene que ver con la disminución del riesgo de este tipo de infecciones. Después tenemos las infecciones asociadas a ventilación mecánica o asistencia respiratoria, ¿no? Acá tienen, esta es digamos, la vía que se les coloca para la ventilación mecánica. Estos son la vía respiratoria, y entonces tenemos microorganismos de flora, colonización con flora microbiana exógena, que provienen principalmente de las manos del personal, o provienen de los equipos respiratorios contaminados. Lo cierto es que estos microorganismos van colonizando las vías respiratorias y lo que se produce es una infección respiratoria que requiere un tratamiento exhaustivo de antibióticos y, bueno, muchas veces esos tratamientos son dificultosos porque comienzan a aparecer microorganismos que son multiresistentes, etc. Estas son infecciones muy frecuentes que producen en los individuos que están ventilados, ¿no? Que están en terapia con un respirador. Bueno, acá tienen los microorganismos que están asociados, bacterias, hemófilos, strepto, bacilos gram negativos, virus, influenza A y B, o virus sincicial respiratorio, y hongos, aspergillus y candidiasis. También los hongos pueden producir infecciones respiratorias en este tipo de pacientes. Bueno, hay algunos factores que condicionan duración de la ventilación mecánica, estadios prolongados en unidades críticas, exposición a antimicrobianos, edades extremas de la vida, inmunodeficiencia, inmunosupresión y otros. Este tipo de datos, de estos factores de riesgo de neumonía, por ejemplo, tienen que saberlo. Esto, recuérdenlo porque es importante que este tipo de información ustedes la tengan. Bueno, ¿y qué se puede hacer para prevenir? Bueno, la capacitación. Mejorar la educación y la responsabilización del personal. Hay unas guías de la Organización Mundial de la Salud. Lavado de manos. Hay
paquetes de medidas, no la vamos a desarrollar, pero para prevenir este tipo, bueno, sí la desarrollamos. Previamente en esta clase hemos hablado de algunas. Y la vigilancia, esto es importantísimo. Vigilancia epidemiológica. Bueno, acá hay algunos datos sobre, sobre vigilancia. Bueno, la vigilancia permite calcular tasas de infección endémica. Esto es importante. Alguien tiene que recabar esa información y hacer un poco de estadística y ver cuál es la incidencia de distintas infecciones en distintos servicios, ¿no? Porque eso me permite ir calculando, ir controlando cómo son los procedimientos en el centro de salud. Identificar epidemias. Esto también es otro punto. Si por ejemplo, en terapia intensiva comienzan a aparecer una alta incidencia de infecciones por estáfilo, bueno, algo está pasando ahí. ¿Cuál es el procedimiento responsable de ese incremento en la incidencia de ese tipo de infección? Eso es identificar una epidemia o un brote epidémico dentro del centro de salud, ¿no? Aportar datos sobre la ocurrencia de las infecciones intrahospitalarias, evaluar la eficacia de las medidas de control de infecciones y reforzar las prácticas adecuadas de prevención y cuidado del paciente. Y este punto, aportar a las autoridades sanitarias los datos generales, elementos fundamentales para un adecuado análisis de situación y diseño de políticas sanitarias eficaces. Sí, es muy importante que esto se maneje desde una cabeza, que las autoridades del centro de salud tengan gente que esté monitoreando y auditando los distintos procedimientos. Bueno, estos son datos, es una dirección web para hacer consultas, etc. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, hicimos todo un recorrido de la clase teórica. Me parece que algunos contenidos son, o sea, todos los contenidos que vimos son importantes, pero que ustedes tengan bien en claro, ver cuáles son los factores que pueden condicionar una infección intrahospitalaria, de acuerdo al tipo de procedimiento que se está empleando y a qué llamamos infección intrahospitalaria, ¿no? Eso tiene que ver con los periodos de tiempo de internación del paciente. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Si quieren, ahora pasamos a toma de Bien, muestra, que Gaby nos dé bien. la clase. Bueno, muy bien. Ahora, todo esto que le fue contando Rubén, ustedes en muchas situaciones van a tener que ser quienes tomen las muestras para llevar al laboratorio microbiológico y que ahí se empiece a investigar eh, el agente causal y todo esto que le venía contando Rubén, dónde está el sitio de infección y qué podemos hacer para, en base a esos resultados, ver qué podemos hacer para subsanarlo. Entonces vamos a ver un poquito de esto, de las tomas de muestras. Muy importante, y muy importante ustedes, a la hora de tomar estas muestras, que tengan en cuenta esto. Una muestra microbiológica que se tomó mal, ya después no tiene marcha atrás. No puede ser mejorada en el laboratorio por ningún método. Si esa muestra se contamina en el sitio de extracción, después no podemos descontaminarlo, no podemos volver para atrás eso.
es muy importante que la calidad de la muestra al momento de la toma sea la óptima. Entonces hay algunas consideraciones generales, después las vamos a ir viendo en más detalle, para tener al momento de la toma de muestra. En primer lugar, muchas veces nos va a pasar que va a haber un esquema de antibióticos en curso, entonces tenemos que tener en cuenta que la toma de muestra hay que hacerla o antes de administrar el antibiótico o después vamos a ver cómo podemos hacer si ya esa persona está en un esquema de antibiótico y no se le puede retirar el antibiótico. Pero en principio, bueno, antes de administrar el antibiótico, hacer la toma de muestra sería lo ideal. Por supuesto que explicarle la maniobra a realizar al paciente. Hay tomas de muestra más invasivas, hay algunas que incluso pueden generar algún tipo de dolor o malestar. Entonces, tener el consentimiento del paciente, en el caso de que lo pueda tener, o de quien corresponda. Preparar la zona de la toma de muestra, por esto de las contaminaciones y tener todos los cuidados pertinentes. Tomar cantidad suficiente de muestra, sobre todo en aquellos casos donde hay un procedimiento invasivo o que puede generar algún tipo de malestar, bueno, garantizarse que después esa muestra sirva y no haya que repetir el procedimiento. Recolectar en recipientes estériles. Por lo general se necesita que las muestras sean recolectadas en recipientes estériles, salvo, por ejemplo, en el caso de los coproparasitológicos, donde se busca parásitos en materia fecal. Ahí no es necesaria estrictamente la esterilidad, de todas formas hay que solicitar la indicación al laboratorio, pero por lo general, como regla general, sí las muestras tienen que ser recolectadas en recipientes estériles y todo perfectamente rotulado, ¿sí? Piensen en laboratorios capaz grandes que reciben muchísimas muestras de distintos tipos. Bueno, la muestra que ustedes llevan tiene que tener bien identificado qué tipo de muestra es, la identificación del paciente, la fecha, el momento de la toma de muestra, cualquier tipo de observación que se tenga que hacer. Y una vez que tomamos toda esa muestra, tener los cuidados en el transporte. Los cuidados de cómo se transporta y de los tiempos de transporte. Por supuesto que lo mejor es llevarlo lo más rápido posible al laboratorio donde va a ser procesada. Entonces vamos a ver un poco los tipos de muestra que hay, cómo son los procedimientos generales de toma de muestra, cómo es la conservación y el transporte. Tipos de muestra, hay diferentes tipos. El hemocultivo, que es a partir de un cultivo de sangre, a partir de catéteres, esto que recién les comentaba Rubén, los catéteres se pueden infectar, entonces tenemos que hacer cultivos de esos catéteres, urocultivos de orina, exudados faríngeos de la región oral y las amígdalas, esputo, que son la expectoración para analizar las vías respiratorias inferiores, las vías respiratorias bajas, líquidos de punción, como el líquido cefalorraquídeo, y coprocultivos y coproparasitológicos. Y acá está la diferenciación. Copro viene de que son muestras a partir de materia fecal, pero una cosa son los coprocultivos, donde vamos a poner el énfasis en el cultivo bacteriano, y otra cosa son los coproparasitológicos, donde vamos a buscar parásitos, ¿sí? Ahora los vamos a ver un poco más desglosados. Vamos a ver distintos escenarios y qué tipo de muestra se suele tomar, ¿no? Quizás de las más frecuentes son las bacteriemias, que son infecciones bacterianas, de origen bacteriano, que están en el torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo no tiene que haber bacterias, pero pueden, por diversos mecanismos que ya hemos ido mencionando, ingresar. Y bueno, ahí estamos hablando de una bacteriemia. Para esto, ¿qué se hace? Bueno, hemocultivos. Se toman muestras de sangre y se realizan cultivos. Es importante tener en cuenta en este momento todas las consideraciones de cuidado de la zona donde se va a tomar, donde se va a realizar la extracción, y que para realizar un hemocultivo, por lo menos, como regla general, se tiene que tomar de 2 vasos sanguíneos distintos, ¿sí? De 2 venas o arterias
diferentes, con material distinto, con antisepsias distintas. ¿Por qué es esto? Porque hay bacterias que pueden tener un comportamiento intermitente, que en una muestra de sangre la podemos encontrar y en otra no, o que nosotros realizamos alguna contaminación de esa muestra, entonces nos tenemos que asegurar que ese microorganismo crezca en las dos muestras. Por lo general son dos, incluso se pueden solicitar más. Pero muchas veces lo que sucede es se toma una muestra y se llenan dos tubos. No, son dos episodios de extracción distintos, ¿sí? Con la preparación correspondiente y de vasos sanguíneos distintos. En el caso de infecciones cardiovasculares e incluso dispositivos intravasculares, tenemos, por ejemplo, las endocarditis. El endocardio es el tejido más interno del corazón que está en estrecho contacto con la sangre. Entonces, si hay una endocarditis, una infección en este tejido, esa infección, ese microorganismo va a estar en circulación en la sangre, porque en el corazón pasa la sangre y va a ir a circulación. Entonces se suelen realizar hemocultivos también para analizar esto. En el caso de infecciones asociadas a catéteres, se va a solicitar, por un lado, un hemocultivo. Si estamos con un catéter que atraviesa las barreras de inmunidad innata, ¿no? Ingresa ese microorganismo al organismo, va a estar posiblemente en circulación y nosotros tenemos que estudiar si está en circulación porque ahí va a ser distinto el procedimiento sanitario que tenemos que activar. Pero también vamos a estudiar el catéter. Entonces, se va a tomar muestras de hemocultivo, muestras en plural de hemocultivo, y además se va a retirar ese catéter y se va a mandar la sección del catéter a hacer el cultivo. Primero se va a tomar el hemocultivo y luego el catéter. ¿Por qué? Porque si yo, o si ustedes, yo no, porque yo soy biólogo, no hago estas cosas, pero si ustedes remueven ese catéter, pueden estar ingresando los microorganismos que están en el catéter al sistema circulatorio. Entonces, primero ese catéter queda como está, se toman las muestras de sangre y luego se remueve el catéter, se manda el catéter a cultivo y se cambia. Pericarditis, también, bueno, una infección del pericardio, lo que se va a tomar es líquido pericárdico, como, bueno, con una punción y una aspiración de ese líquido puntualmente. Eso, por ejemplo, es más invasivo. Pues a nivel del sistema nervioso central, las meningitis, donde hay microorganismos en el líquido cefalorraquídeo, ahí se puede hacer una punción y mandar a analizar ese líquido, y en el caso de que sea más localizado esa infección, como por ejemplo un absceso cerebral, se puede hacer una punción-aspiración localizada. Esta foto, por ejemplo, es una necropsia, ¿no? Pero bueno, con imágenes, hoy en día se puede hacer esa punción localizada y se manda a cultivo de ese líquido. A nivel del sistema respiratorio superior, tenemos, por ejemplo, la sinusitis, que son infecciones en los senos paranasales, donde se van a tomar los líquidos efluentes de esta región y se envía a cultivo eso. O puede haber distintos niveles de faringitis o faringoamigdalitis, donde con un hisopado faringio se toma muestra de las zonas donde observamos crecimiento. Por supuesto que teniendo todo el cuidado pertinente de no contaminar con otros microorganismos de la boca, de los labios o de la lengua. Se manda ese hisopado al laboratorio. A nivel del oído medio, hay infecciones que son las otitis. Están las otitis medias y las otitis externas. Las otitis externas son las que por lo general se dan, por ejemplo, con las piletas o con infecciones bien externas, que eso por lo general no se hace cultivo, sino que se observa, se hace una observación y se inicia el esquema de tratamiento.
Pero las otitis medias agudas son las que se dan por detrás del tímpano, entonces ya estamos hablando de algo un poco más complicado, a nivel de la región media del oído, tienen distinta gravedad. Esto, por ejemplo, es un oído normal y estos son distintos grados de otitis media. Y bueno, acá lo que se toma son esos fluidos del oído medio y se hacen los cultivos. A nivel del sistema respiratorio inferior, recién hablábamos del respiratorio superior. A nivel del respiratorio inferior, acá no podemos hacer un hisopado o tomar los líquidos que son exudados, sino que tenemos que tomar muestras de la parte más inferior, ¿no? Podemos hacer un análisis del esputo, que son las expectoraciones, en el caso de que la persona pueda expectorar, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de una persona que está en terapia, como antes mencionaba Rubén, bueno, ahí tenemos que hacer nosotros algún tipo de procedimiento que nos permita obtener esa muestra. Entonces, en el caso de que pueda expectorar, le vamos a solicitar que expectore, hay ciertas condiciones que se tienen que dar, suele ser mejor que el expectorado sea en la primera hora de la mañana, por ejemplo, y después de hacer algún tipo de higiene bucal, que después lo vemos. Pero en el caso de que no se pueda, voluntariamente que no se pueda, bueno, se puede hacer un aspirado traqueal, un lavado bronquialveolar, que con solución fisiológica se inspira, se hace que se inspiren, es el líquido de la solución fisiológica y se hacen lavados a distinto nivel. Luego obtenemos ese líquido y eso lo cultivamos. Líquido pleural con una punción. O si se observan en imágenes abscesos pulmonares, se puede hacer una punción y cultivar directamente el líquido del absceso. Pero bueno, esa diferenciación a nivel del respiratorio superior, se pueden tomar esos líquidos de los senos paranasales o hacer hisopados, y a nivel del respiratorio inferior, sobre todo el cultivo de esputos, o hay otras técnicas para el caso de que no se pueda expectorar. Conjuntivitis. Bueno, hay distintos grados de conjuntivitis. Eh, Hay que averiguar qué microorganismo es el que la está generando y por lo general la conjuntivitis genera exudados de distinta magnitud. Se hace un hisopado, eh, en el caso de las infecciones oculares, y se analiza ese exudado. Infecciones gastrointestinales, bueno, por supuesto que lo que se va a analizar en primer lugar es la materia fecal. Ahí tenemos una muestra de tubo gastrointestinal, fácil de obtener, donde podemos tomar, bueno, si es un cuadro que genera diarreas, podemos obtener esa muestra. Y fíjense, no se llega a ver bien, pero bueno, esa muestra puede tener distintos puede estar mezclada por sangre o por mucosidad, entonces la muestra que vamos a tomar, vamos a intentar tomar cercano a donde está la sangre, donde está el moco, para tener más chance de tomar el microorganismo. Si no, se puede hacer una biopsia intestinal o un aspirado duodenal, en el caso de que no podamos obtener esa materia fecal, pero lo podemos obtener directamente de la deposición del paciente. En el caso de peritonitis, que son infecciones del peritoneo, bueno, es más difícil el acceso, entonces tenemos que hacer una punción y una aspiración del líquido peritoneal directamente. Estas son infecciones intraabdominales. Hay que hacer la punción con todos los cuidados pertinentes. Y luego las infecciones urinarias, ¿no? Infección urinaria, vamos a hacer un urocultivo, un cultivo de la orina. Esta infección urinaria puede estar en distintos niveles. A nivel del riñón, una pielonefritis, a nivel de la vejiga, que es una cistitis, o a nivel de la uretra, que es la uretritis. Entonces, se toma muestra de esa orina y se hace el urocultivo. Déjenme ver si después... No. Ese urocultivo tiene algunas indicaciones, ¿no? Según el tipo de muestra que nosotros tengamos. Si queremos hacer un urocultivo, le vamos a solicitar al paciente que, por supuesto, que se higienice la zona genital y que la muestra que nos dé
sea lo que se llama el chorro intermedio. Es decir, el primer chorro de orina se descarta y se toma el chorro intermedio, ¿sí? ¿Esto por qué? Bueno, porque en esta región puede haber, en la uretra puede haber distintos microorganismos, no son zonas estériles, puede haber distintos microorganismos, entonces con el primer chorro se intenta eliminar o reducir esos microorganismos y se hace el urocultivo de el chorro medio. Infecciones en el tracto genital femenino con sus particularidades, bueno, podemos tener uretritis a nivel de la uretra, que se puede hacer o un urocultivo o tomar, en el caso de que lo haya, el exudado uretral, el exudado vaginal, o si son úlceras, lesiones, daños más focalizados, se hacen raspados de la lesión. En este caso, por ejemplo, sí se puede generar dolor, entonces es importante preparar a la paciente, al paciente y notificarlo de esto y obtener su consentimiento, por supuesto. En el caso del tracto genital masculino, similar, puede haber úlceras, donde se realiza el raspado de la lesión, esto es una úlcera avanzada. Puede haber exudados genitales, donde podemos directamente tomar ese exudado, o quizás hay que, con un hisopo, ingresar en la uretra y realizar un hisopo interno. Y puede estar esa infección, o puede estar esa infección a nivel de la próstata. En este caso se puede, si hay secreción prostática, tomar esa secreción, o en el caso de que no lo haya, tomar una muestra de orina. En este caso, la muestra de orina que se va a utilizar es el primer chorro de orina, ¿sí? Ahí está la diferenciación. En el urocultivo se toma el chorro medio, se descarta el primer chorro. En el caso, por ejemplo, de una prostatitis, se trabaja con el primer chorro. Puede haber infecciones en los forúnculos, si estamos hablando de piel y partes blandas. La infección de los forúnculos son infecciones en el bulbo piloso y en el tejido subcutáneo asociado, donde hay un enrojecimiento, inflamación, un edema, es decir, se acumula líquido. Entonces hacemos una punción y aspiración de ese líquido, ¿sí? De ese edema. Un microorganismo que es el más frecuente que genera los forúnculos es el Streptococcus, el Staphylococcus aureus, perdón, el Staphylo aureus, que es un microorganismo, como siempre decimos, que está frecuente en la microbiota de la piel. Entonces, es muy importante hacer la antisepsia correspondiente para asegurarnos que si crece el estáfilo, sea porque estaba dentro del forúnculo y no porque contaminamos con las bacterias de la microbiota normal de la piel. La celulitis no es la celulitis que solemos mencionar, sino que estamos hablando de una infección del tejido subcutáneo, donde hay acumulación de líquido y hacemos una punción y aspiración de ese líquido acumulado a nivel subcutáneo, en el tejido subcutáneo. Artritis infecciosa y osteomielitis son dos infecciones que se dan a nivel osteoarticular. Artritis infecciosa en las articulaciones y osteomielitis en la médula ósea. En el caso de la artritis infecciosa se da también acumulación de líquido, por supuesto, bueno, dolor, calor en la región, hinchazón. Y la muestra más común es el líquido articular, ¿sí? Con una punción se toma ese líquido que se acumula. Ahora bien, ¿cómo llegó ese microorganismo a eh, la articulación? Bueno, seguramente que llegó por vía sanguínea. Entonces, se suele acompañar ese cultivo del líquido articular con un hemocultivo. Lo mismo en el caso de las infecciones a nivel de la médula ósea. Bueno, se toma el líquido medular, pero también se hace un hemocultivo para aumentar las chances de poder cultivar ese microorganismo. También se pueden hacer cultivos de las membranas articulares, pero menos frecuentes. Sobre todo se suele trabajar con el líquido articular o hemocultivos. Entonces, haciendo este pantallazo de distintos ejemplos, veamos cómo son la toma de muestras. En el caso del hemocultivo dijimos que es el cultivo de la sangre, donde tenemos que tener por lo menos
dos muestras en dos botellas distintas. eh, y es muy importante sí hacer los procedimientos antisépticos correspondientes. Una primer antisepsia con algodón y alcohol 70, y luego se puede hacer una segunda antisepsia con iodopovidona al 10%. En este caso, tanto las agujas que se utilicen como los volúmenes de extracción van a depender de la edad del paciente. En el caso de adultos se hace una jeringa de 10 mililitros, en el caso de pacientes pediátricos 4 mililitros, en el caso de un neonato que le podemos sacar muy poca sangre, se suele tomar 1 mililitro. Eh, y esos recipientes donde se coloca la sangre tienen que ser especiales, tienen que, en primer lugar, ser estériles, ¿sí? Pero en segundo lugar, tienen distintas características según el microorganismo que nosotros estemos buscando, sea, por ejemplo, bacteria o hongo, o sea aerobio o anaerobio. Y si no sabemos qué tipo de microorganismo, no tenemos ninguna idea, bueno, se tienen que tomar distintos tipos de muestra para poder enviar al laboratorio. Acá sí es importante tener en cuenta los esquemas de antibióticos. En el caso de que esa persona todavía no esté tomando antibiótico, se hace primero las extracciones de sangre eh, y se toman esas muestras de sangre antes de comenzar el esquema de antibióticos. Ahora, si es un paciente que tiene que tomar los antibióticos, que no se le pueden suspender porque está en terapia, porque tiene otras infecciones, porque tiene una infección muy grave y no se puede suspender 48 horas el uso de los antibióticos, lo que se hace es por lo menos dejar el mayor tiempo posible entre las tomas de antibiótico. Entonces, si es un antibiótico que se toma cada 12 horas, por ejemplo, bueno, antes de la toma del antibiótico, antes de la administración del antibiótico, hacer la extracción de sangre. Entonces, por lo menos dejar esas 12 horas o esas 8 horas, según el esquema del antibiótico, sin el antibiótico. ¿Para qué? Para tener la menor concentración del antibiótico en circulación, porque eso después, por supuesto, que nos puede inhibir el cultivo. Em, Podemos ver si quieren, a ver si puedo compartir. Que hay un video que tienen cargado. A ver si me funciona. Simplemente quería comentar, en el caso de hemocultivo, una de las cosas que se hace es controlar la temperatura del paciente y en los momentos en que el paciente hace los picos de temperatura, en ese momento sacar sangre para hacer hemocultivo. Porque muchos de estos microorganismos tienen ciclos. De Claro. golpe no hay diseminación y el paciente no tiene temperatura. Cuando estos bichos comienzan a diseminar, el paciente levanta la temperatura y es en ese momento en que se aconseja sacarle sangre para hacer el hemocultivo, se considera que la concentración de microorganismos es mayor, ¿no? Bien. Y por ese mismo motivo de estos pulsos que puede tener el microorganismo, bueno, tomar en distintos sitios del cuerpo. Este videito, bueno, muestra un poco cómo tiene que ser la preparación en general para las punciones o las extracciones, teniendo en cuenta todos los conceptos de cuidado y de precaución para no contaminar la muestra. No sé si se escucha el audio, igual no importa, es una musiquita.
Bueno, eso por supuesto, en el caso de que se tenga todo ese material de trabajo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, guantes estériles no van a tener a disposición. Y bueno, guantes nuevos alcoholizándolos y teniendo los mayores cuidados posibles. Eso es lo ideal, es tomar la muestra en condiciones muy cercanas a la esterilidad, eh, como se veía en el video, pero bueno, tener todos esos cuidados pertinentes. Urocultivos. Los urocultivos dijimos que son los cultivos de orina. Se toman en recipientes estériles y las instrucciones al paciente es una retención urinaria de 8 horas, entonces se suele solicitar la primera orina de la mañana, cuando es posible, de nuevo, como con los antibióticos. Hay veces que, o por la misma infección, por el mismo cuadro que se está cursando, hay incontinencia, no se puede retener la orina, o por distintas características del paciente, o por que es una urgencia y entra en guardia y se tiene que hacer. Bueno, intentar que al menos sea 3 horas de retención y sí tener en consideración lo del chorro medio, urocultivo, chorro medio. No se descarta el primer chorro de orina. Higienizarse con agua y jabón neutro, sin ningún tipo de antiséptico, que hay muchos jabones que lo tienen. En el caso de las mujeres, colocarse un tampón vaginal, juntar el chorro medio, como les mencionaba. Y en el caso de pacientes pediátricos, al acecho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, no se puede explicar muchos casos al paciente pediátrico, entonces estar atentos al paciente y, por ejemplo, se puede inducir la micción llevándolo a la bañadera, poniéndolo en un poco de agua y tener en cuenta esto de descartar el primer eh, chorro de orina. En el caso de que el paciente tenga una sonda, hay que tener en consideración cómo es el diseño de esa sonda. Hay muchas sondas que tienen un sitio para tomar la muestra, entonces podemos tomar la muestra de ese sitio, otros que no. Lo que se hace es cerrar la sonda con un gancho, una presión, y se toma la orina de la región donde se acumula ese líquido. La sonda puede estar colonizada por biofilm o por microorganismos. Entonces, lo que se tiene que hacer es primero cambiar esa sonda por una sonda nueva y luego hacer la toma de muestra. Entonces, nos aseguramos que si hay crecimiento de microorganismos sea por la orina y no porque estaba no, perdón, infectada esa sonda. En el caso de neonatos, donde es muy difícil, donde no hay retención de la orina, lo que se puede hacer es una punción suprapúbica y directamente punzar la vejiga y extraer la orina directamente por punción. En el caso de los exudados faringios, se va a hacer hisopados con hisopos estériles eh, y un bajalenguas para evitar contaminar ese hisopo con la boca, con los labios, con la piel. Eh, Se puede hacer la toma de muestra directamente de las zonas con crecimiento, si lo observamos, pero tener cuidado de no contaminar con el resto. Por supuesto que en la lengua tenemos muchísimos microorganismos que no queremos cultivar esos, queremos cultivar los de la muestra. Estos hisopos eh, son de distinto tipo de hisopo, y tienen una solución que es una solución de transporte, una solución conservante. Se hace el hisopado y se coloca el hisopo en un recipiente con esa solución, ¿sí? Esto nos va a permitir conservar ese microorganismo hasta llevarlo al laboratorio. Esos hisopos son distintos según sea viral o bacteriana, por ejemplo, la infección. Y esto sobre todo tiene que ver con cuál va a ser el método, si vamos a hacer un cultivo de ese exudado faríngeo o si vamos a determinar si es una infección de determinado virus por técnicas moleculares como era el COVID con la técnica de PCR.
En ese caso se usan otros hisopos donde son de material que no va a interferir con esa técnica molecular. No se usan hisopos de madera, no se usan hisopos especiales, y este líquido de transporte, de conservación, también es distinto en el caso de si es virus, que puede ser solución fisiológica, o si es bacteria y lo tenemos que conservar un poco más. En el caso del esputo, de la expectoración, también en recipiente estéril se toma la muestra. Esto es para vías respiratorias inferiores y se suele realizar, en el caso de lo posible, por la mañana, ¿sí? Para tener mayor crecimiento microbiano. Se hace un lavado de los dientes sin dentífrico para no alterar la muestra, para no tener ningún tipo de antimicrobiano en la muestra. Se realiza un lavado con agua, con cepillo de dientes y agua, o con una gasa y agua, en el caso de no tener cepillo de dientes. Enjuagues con agua y se solicita que expectore en el caso de que se pueda. En el caso de que no se pueda, se hace un lavado traqueal o un lavado branquialveolar. Y en frasco estéril, como les decía recién. Coprocultivo diferente de copro parasitológico, ¿sí? Coprocultivo es el cultivo de la materia fecal. Vamos a estar buscando bacterias. Lo hacemos en un recipiente, la toma de muestra en un recipiente estéril, en el caso del coprocultivo. Esto es importante, capaz que en algún examen está en la diferencia, ¿eh? En el caso del coprocultivo, la muestra se toma en un material estéril, eh, y se realiza una toma de muestra de materia fecal. Eh, en el caso de adultos se puede solicitar que directamente se junte la materia fecal en el frasco estéril, igual que en los niños, pero puede haber casos de niños o personas mayores, adultas, que no tengan el control del esfínter, entonces se obtiene esa muestra de el pañal o de donde esté la materia fecal. Si es acuosa al acecho, quiere decir si no hay ningún tipo de retención y es una diarrea eh, muy acuosa, bueno, hay que estar atentos y tomar la muestra en el momento posible. Y siempre juntar en frasco estéril. Ahora, en el caso del coproparasitológico, lo que vamos a estar buscando son parásitos, como dice su nombre. Entonces, elementos necesarios se puede hacer en frasco estéril o en un frasco muy limpio, porque acá lo que vamos a buscar son parásitos. En un frasco limpio que podamos tener nosotros o que suministra el laboratorio, no va a haber contaminaciones por parásitos. Entonces, podemos hacerlo en frascos no estériles, pero sí muy limpios. Lo que sí, esos frascos tienen que tener formol diluido al 5 a 10% para la conservación de estos parásitos. Esa toma de muestra idealmente tiene que ser de por lo menos 5 días o idealmente 7 días. Acá dice muestra sería de 3 días. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que o por su sistema gastrointestinal fisiológico o porque están cursando alguna enfermedad, tienen constipación, por ejemplo. Entonces, no van a tener deposiciones diarias. En el caso de que lo tengan, bueno, durante 7 días, idealmente, se toma muestras de todas las deposiciones, una cucharadita, y se van agregando al frasco con formol, eh, o por lo menos que sean de 3 deposiciones en el lapsus de 5 días o idealmente de 7 días. ¿Sí? El coprocultivo es para bacterias una muestra en frasco estéril, y el coproparasitológico se toman muestras seriadas de por lo menos 5 o 7 días, idealmente 7, y no necesariamente es en frasco estéril, pero sí con conservante con formol. Esa conservación va a depender del tipo de muestra. Se puede conservar en heladera, temperatura ambiente, en estufa en algunos casos, o congelarla en freezer. Y acá tenemos que tener en mente de dónde viene esa muestra. ¿Por qué? Hay muestras de sitios no estériles, muestras de la piel, de raspados de la piel, de hisopados de la piel, muestras de materia fecal, que claramente no es estéril, exudados faringeos, exudados vaginales, eh, que van a estar contaminadas con otros microorganismos que
suelen estar en el sitio donde vamos a hacer la toma de muestra. Puede haber muestras de sitios estériles, pero que pasan por alguna zona no estéril, como por ejemplo los urocultivos. Eh, por lo general, los urocultivos, esa orina pasa por la uretra y bueno, ahí hay microbiota uretral fisiológica que contamina la muestra. Ahora, si esa muestra se toma con una punción suprapúbica y se punza directamente en la vejiga, bueno, va a ser sí estéril, pero por lo general el urocultivo pasa por una zona no estéril. Lo mismo el esputo, pasa por la región oral, donde entra en contacto con bacterias o microorganismos que tenemos por lo general. Y sí hay muestras de sitios estériles, como la punción del líquido cefalorraquídeo, distintas biopsias que se hacen en condición de esterilidad, líquidos de punción, como el del peritoneo, o abscesos que también se hacen punciones. En el caso de las muestras obtenidas de sitios no estériles, como dijimos, piel, materia fecal, distintos exudados, y en el caso de las muestras de lugares estériles, pero que pasan por una zona no estéril, como los urocultivos y el caso del esputo, se conservan en heladera hasta el momento del análisis. ¿Por qué? Justamente para frenar el crecimiento de los microorganismos que nos contaminan la muestra, ¿sí? Que por lo general crecen a 30-37 grados, bueno, los ponemos en heladera a 4 grados y frenamos ese crecimiento. Por supuesto que evitando que ese lapso de tiempo sea largo, ¿no? No lo vamos a tener 2 días en la heladera, sino, bueno, mientras tanto de que se lleva al laboratorio o de que se pueda analizar lo antes posible. En el caso de las muestras estériles, como líquido cefalorraquídeo, distintos líquidos que se obtienen por punciones de sitios estériles, sí se puede realizar una conservación a temperatura ambiente. De nuevo, evitando que ese tiempo sea largo. Y en el caso de los hemocultivos, por las características de la muestra, de que está en una muestra compleja, de que esas bacterias pueden, o esos microorganismos pueden ser eliminados o morirse, tienen que ser inmediatamente llevados al laboratorio. Los hemocultivos no se pueden conservar, sino que tienen que hacer las extracciones y llevarlo rápidamente al laboratorio. Ese transporte, con esto terminamos, ese transporte puede ser dentro de la institución donde ustedes están trabajando y obteniendo la muestra, o tiene que salir de la institución. Y hay que tener todos los cuidados necesarios porque es una muestra que la estamos tomando porque sospechamos, sabemos y necesitamos confirmarlo, que es una muestra con algún microorganismo patógeno. Entonces hay que tener todos los cuidados necesarios. Esa muestra, por supuesto, que se coloca en un recipiente hermético, generalmente de plástico, que es el tubo o el frasco donde se obtiene la muestra. Y si es dentro de la institución y va a ser más cuidado el transporte, se coloca ese recipiente hermético cerrado dentro de una caja sellada a prueba de derrames por las dudas y con todos los rótulos y etiquetas necesarias, con toda la información necesaria. En el caso de que esa muestra salga de la institución donde ustedes trabajan y tiene otro viaje, otra manipulación, se utiliza un sistema de triple empaque. El primer empaque, el primer recipiente, es el que se coloca, en el que se coloca la muestra. Ese recipiente primario va a ir dentro de un recipiente secundario, que por lo general es un recipiente rígido, que se suele colocar algún tipo de material absorbente por si hay derrames y que además ayude a evitar los movimientos del recipiente primario. Esa mamushka de recipiente primario dentro de un recipiente secundario se coloca dentro de un recipiente terciario que también suele ser rígido, algún tipo de caja, donde van a ir todas las identificaciones y las leyendas para identificar la muestra, el paciente, a dónde tiene que ir, a dónde se tiene que remitir en el caso de extravío, qué tipo de muestra puede ser, toda la información necesaria. Bueno. Esto lo tienen, como dijo Rubén, también la clase en la plataforma para verla más tranquilos, más tranquilas. Eh, Quiero dejar de compartir.
Ahí. Hacemos la autoevaluación. ¿Parece? A ver, creo que ya está. Hola, Bueno, profe. buenas. Sí, mira, nosotras estamos, Karen y bueno, y yo Sí, sí. juntas y ya hicimos la autoevaluación. Bien, bueno. Sí, la habilité hasta las 15:30. A ver. Bueno, si ya está habilitada, ¿la hacemos ahora? Rapidito. ¿Te parece, Ru? Sí, sí, sí. Bueno, ya la tienen habilitada, dice Karen y Agustina, así que la hacemos. Yo voy mirando, vamos mirando a ver cómo vienen, Sí. pero volvemos y la vemos rápido, la discutimos. ¿Sí? Dale. Bien.